Bien, vamos a resolver en este vídeo los ejercicios propuestos de repaso de los bloques 1 y 2 para la preparación de la EBAU. En este primer ejercicio nos dicen, se dispone de una disolución de ácido nítrico del 25% en masa y densidad 1,40 gramos por centímetro cúbico. Apartado A, ¿cuál es la molaridad de la disolución? Y apartado B, ¿qué volumen de esta disolución? Al volumen de una disolución, a la pequeña porción que se ha sacado de una disolución se la llama alicuota. Debe tomarse para preparar 5 litros de disolución 0,01 molar de ácido nítrico. Bien, vamos a empezar con este ejercicio. Y lo primero es, bueno, pues tomar los datos. ¿Qué datos son los que tenemos? Imaginémonos que en nuestro recipiente de ácido nítrico, ¿vale? Ácido nítrico, HNO3, nos dicen que es una disolución del 25% y densidad 1,4 gramos por cada centímetro cúbico o mililitro, puesto que centímetro cúbico y mililitro es lo mismo. Y nos piden la molaridad. La molaridad, recordemos que son los moles que hay en un litro, por tanto, podemos coger como dato de partida un volumen de disolución de 1000 centímetros cúbicos o mililitros, que es un litro. Si sabemos el volumen y sabemos la densidad, pues es muy fácil calcular la masa de disolución, puesto que densidad es masa de disolución partido por volumen de disolución. Por tanto, la masa de la disolución la podemos calcular como densidad por volumen de disolución. Densidad 1,4 por 1000, por tanto, 1400 gramos de disolución. Lo podremos poner también aquí en el recipiente. La masa de la disolución que tenemos son 1400 gramos. Pero para poder calcular la molaridad necesitamos la masa de soluto y para ello tenemos el porcentaje en masa que es del 25%. ¿Qué significa el porcentaje de masa del 25%? Pues que de cada 1400 gramos sabemos gramos de disolución, sabemos que hay 25 gramos de ácido nítrico, que es el soluto, en cada 100 gramos de disolución. Es esa regla de 3 o ese factor de conversión que podemos utilizar para calcular esto. Y si hacemos ese cálculo, pues 1400 por 25 entre 100 nos da un valor de 350 gramos de ácido nítrico puro, es decir, 350 gramos de soluto. Por tanto, la masa de soluto serían 350 gramos. Con eso ya podemos calcular la molaridad. La molaridad es el número de moles de soluto que hay en un litro de disolución. Por tanto, se obtendría calculando, dividiendo la masa la masa de soluto entre la masa molar de la sustancia, que sería un dato del problema, partido por el volumen de la disolución expresado en litros. Por tanto, la molaridad sería masa de soluto 350 gramos entre la masa molar, que es 63, que es la masa del ácido nítrico, y el volumen, que es 1. Por tanto, 350 entre 63 nos da un valor de 5,6 molar. Ese sería el apartado A. Y para el apartado B, bueno, pues el apartado B lo que nos están planteando es que vamos a extraer una pequeña cantidad de esta disolución para preparar otra. Por tanto, es un problema de dilución, en los cuales tenemos una disolución inicial a partir de la cual, añadiendo agua, obtenemos una segunda disolución. ¿Qué sabemos de estas dos disoluciones? Que como por el camino añade el agua, el volumen de disolución 1 será distinto que el volumen de disolución 2 y la masa de disolución 1 será distinta que la masa de disolución 2. Pero como el soluto no se ha modificado, la masa de soluto 1 será igual que la masa de soluto 2. Y puesto que la masa de soluto 1 y la masa de soluto 2 es la misma, el número de moles de soluto en la primera disolución y en la segunda es el mismo. Y como el número de moles se calcula como molaridad de la disolución 1 por volumen de disolución 1 expresado en litros, pues sabemos que la molaridad de la primera disolución por el volumen de la primera será igual a la molaridad de la disolución destino por el volumen de la segunda disolución. La molaridad de la primera lo hemos calculado, que es 5,6, y el volumen de disolución es el que nos piden, qué volumen tenemos que extraer de esa disolución inicial, para obtener
una disolución final 0,01 molar y un volumen de 5 litros. Pues bien, si hacemos ese cálculo, sería 0,01 por 5 entre 5,6 nos da un valor de 0,009 litros, o lo que es lo mismo, 9 centímetros cúbicos o 1000 litros. Bien, en este segundo ejercicio, bueno, pues un problema de estequiometría que nos dicen que para neutralizar 0,186 gramos de hidróxido de potasio se han empleado 40,40 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico. ¿Cuál es la concentración molar del ácido clorhídrico? Si la misma cantidad de hidróxido de potasio se disuelve en agua formando 5 mililitros de disolución, ¿qué concentración molar tendrá la disolución resultante? ¿Qué volumen de esta disolución de hidróxido de potasio habrá que tomar para preparar 150 mililitros de otra disolución 0,01 molar de hidróxido de potasio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción que tiene lugar ahí. La reacción de neutralización entre un ácido y una base, recordemos que siempre nos da sal y agua. Por tanto, el ácido, que es el ácido clorhídrico, más la base, que es el hidróxido de potasio, nos da una sal, que es el cloruro de potasio, más agua. Además, esta reacción está ya ajustada. Hay dos hidrógenos, un oxígeno, un potasio y un cloro. Por tanto, por cada mol de ácido clorhídrico reacciona un mol de hidróxido de potasio. Por tanto, si me piden la concentración molar del ácido clorhídrico, sabemos que para calcular la molaridad del ácido clorhídrico necesito saber la masa de ácido clorhídrico y no la tengo. Entonces, para calcular esa masa de ácido clorhídrico tengo que utilizar la estequiometría, partiendo del dato de partida que son esos 0,186 gramos de hidróxido de potasio. Por tanto, 0,186 gramos de KOH. Para hacer un problema de estequiometría lo primero es pasarlo a moles, sabiendo que un mol de KOH son exactamente 39,1 del potasio más 16 más 1, total 56,1. Son 56,1 gramos. Con eso, con ese factor de conversión, ya tendríamos pasado el hidróxido de potasio a moles. Y ahora lo expresamos, o vemos la relación que nos permite calcular la cantidad de ácido clorhídrico. Como la ecuación es a partir de un mol de ácido clorhídrico reacciona un mol de hidróxido de potasio, pues sabemos que reaccionará un mol de ácido clorhídrico por cada mol de hidróxido de potasio. Y ya tendríamos los moles de ácido clorhídrico. Por tanto, con eso ya nos valdría, porque aquí en la fórmula de la molaridad tendríamos que dividir después por la masa molar, pero si ya tenemos los moles, pues no tendríamos que hacer esa división posterior. Entonces con esto ya nos valdría y lo que tendríamos que hacer es dividir ese 0,186 entre 56,1. Y con eso nos daría un valor de 0,0033 moles de ácido clorhídrico. Si nos traemos eso a la fórmula de la molaridad, teniendo en cuenta que todo esto, la masa de ácido clorhídrico partido por su masa molar es el número de moles de ácido clorhídrico, que es el que acabamos de calcular, y lo dividimos entre el volumen de disolución, que nos lo dan en el enunciado, 40,40 mililitros, pero expresado en litros, pues podemos tener la molaridad. Entonces la molaridad en este caso sería el número de moles de ácido clorhídrico, 0,0033 entre el volumen expresado en litros, 0,0404. Si hacemos esa operación, entre 0,0404 nos da un valor de 0,082. 0,082 molar. Esa es la molaridad del ácido clorhídrico, que es lo primero que nos pregunta. Ese sería, pongamos aquí, el apartado A. El apartado B nos dice, si la misma cantidad de hidróxido de potasio, esos 0,186 gramos, ¿vale?, que hemos necesitado anteriormente, se disuelven en agua formando 5 mililitros de disolución, ¿qué concentración molar tendrá la disolución resultante? Es decir, nos están pidiendo que calculemos ahora la molaridad de ese hidróxido de potasio, sabiendo que la masa de soluto, la masa de hidróxido de potasio es 0,186,
dividido para calcular el número de moles entre su masa molar que hemos calculado antes, que es 56,1, y dividido entre el volumen total expresado en litros, que es 0,005. Por tanto, 0,186 entre 56,1 y entre 0,005 nos da un valor de 0,66 molar o moles por litro de hidróxido de potasio. ¿Y qué volumen de esta disolución de hidróxido de potasio habrá que tomar para preparar 150 mililitros de una disolución más diluida? Bueno, pues sería como en el problema que hemos hecho anteriormente, un problema de dilución en el cual la molaridad inicial por el volumen de la disolución inicial, que nos permite calcular el número de moles inicial, sabemos que es igual a la molaridad final por el volumen de la disolución final, o M1V1 igual a M2V2. Sustituyendo, teniendo en cuenta que lo único que no sabemos es el volumen de esta disolución inicial, pues 0,66 por V es igual a la molaridad final, que me dicen que es 0,01, por el volumen final, que es 0,15. De aquí calculamos ese volumen y el volumen sería 0,01 por 0,15 entre 0,66, total 0,002 litros, o lo que es lo mismo, 2 mililitros o centímetros cúbicos. En este tercer ejercicio nos dicen, el zinc reacciona con el ácido sulfúrico según la reacción que mostramos ahí en pantalla. Calcula la masa de sulfato de zinc obtenida a partir de 10 gramos de zinc y 100 mililitros de ácido sulfúrico de concentración 2 molar. Hemos de tener en cuenta en este apartado A que si nos están dando cantidades de dos reactivos, nos dan cantidad del zinc y nos dan cantidad de ácido sulfúrico, sabemos que es un problema de reactivo limitante, puesto que los dos, sería muy extraño y no creo que el profesor lo ponga, no van a reaccionar en esas cantidades estequiométricas, sino que uno de ellos se va a consumir por completo y del otro va a sobrar. Con eso, ¿qué situaciones vamos a tener? Bueno, pues que a partir de uno de ellos se va a obtener una cantidad de sulfato de zinc y a partir del otro se va a obtener otra cantidad distinta. ¿Qué cantidad es la válida? La menor, puesto que para obtener esa cantidad se ha consumido todo ese reactivo, ¿vale? O bien podríamos ver qué cantidad de ácido sulfúrico necesitamos para consumir todo el zinc y ver si tenemos esa cantidad, o qué cantidad de zinc necesitamos para consumir todo el ácido sulfúrico y ver si tenemos esa cantidad. Pero bueno, los dos planteamientos son igual de válidos. Vamos a hacer el más sencillo, el más rápido, que es el de calcular el sulfato de zinc que se obtiene, ¿vale? Que se obtiene. Si partimos de los 10 gramos de zinc, y teniendo en cuenta que esta reacción así expresada ya está ajustada. Recordad que para hacer problemas de estequiometría, el primer paso es que no podemos trabajar en gramos, sino tenemos que trabajar en moles. Puesto que el zinc tiene una masa atómica de 65,4, pues sabemos que un mol de zinc son 65,4 gramos de zinc. Con eso ya hemos conseguido pasar los gramos a moles de zinc. Y ya podemos hacer la relación de la ecuación ajustada, sabiendo que por cada mol de zinc obtenemos un mol de sulfato de zinc. Por tanto, se obtiene un mol de sulfato de zinc por cada mol de zinc. Y ya tendríamos los moles de sulfato de zinc. ¿Cómo nos piden la masa? Pues calculamos la masa sabiendo que un mol de sulfato de zinc son, teniendo en cuenta que esto es 65,4 del zinc, más 32 del azufre, más 4 por 16, que es 64 del oxígeno, total 161,4 gramos. Con eso, ¿qué nos daría? Pues 10 entre 65,4 por 161,4, un valor de 24,68 gramos de sulfato de zinc.
Y si lo que cogemos es la cantidad de ácido sulfúrico, los 100 mililitros, pues sabemos que 100 mililitros de disolución de ácido sulfúrico, que es 2 molar. ¿Qué significa 2 molar? Que hay 2 moles de ácido sulfúrico en cada 1000 mililitros. Esa es la definición de 2 molar. Con eso ya tendríamos los moles de ácido sulfúrico. Y puesto que la relación entre el ácido sulfúrico y el sulfato de zinc es que se obtiene un mol de sulfato de zinc por cada mol de ácido sulfúrico, ya tendríamos los moles de sulfato de zinc. Y ahora, para calcular la masa de sulfato de zinc, pues lo mismo de antes, sabiendo que un mol de sulfato de zinc son 161,4 gramos. Y ahora ya lo que nos quedaría es hacer esa operación, y esa operación son 100 por 2 entre 1000 por 161,4 nos da un valor de 32,28 gramos de sulfato de zinc. Y ahora hay que interpretar esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que consumiendo todo el zinc, lo máximo que se puede obtener son 24,68. Y consumiendo todo el ácido sulfúrico contenido en la disolución, se podrían obtener 32,28. Pero como el zinc lo máximo que da es 24,68, esta sería la cantidad válida y por tanto el reactivo limitante sería el zinc y el reactivo en exceso sería el ácido sulfúrico, aunque no nos lo piden, pero bueno, sería así. Y el apartado B nos piden, calcula el volumen de hidrógeno desprendido medido a 25 grados y 1 atmósfera cuando reaccionan 20 gramos de zinc con ácido sulfúrico en exceso. Ahora no es la cantidad anterior, sino, bueno, pues otra cantidad. Bueno, pues partimos de esa cantidad y calculamos el hidrógeno. Primer paso, expresamos el dato, 20 gramos de zinc. Lo pasamos a moles. Un mol de zinc son 65,4 gramos. Ya tendríamos los moles de zinc. Ahora, por la ecuación ajustada, sabemos que por cada mol de zinc da lugar a un mol de hidrógeno. Y con eso ya tendríamos el número de moles de hidrógeno que podemos utilizar en la ecuación de estado de los gases. Entonces, 20 entre 65,4 nos da un valor de 0,306 moles de hidrógeno. Sabiendo que la presión es una atmósfera y la temperatura son 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin, pues podemos calcular el volumen, que es lo que nos piden, y por tanto V sería igual a N por R por T partido por P. N 0,306, R 0,082, temperatura 298 y presión 1. Si hacemos ese cálculo, 0,306 por 0,082 por 298 entre 1 nos da 7,47 litros. Bien, vamos a resolver este ejercicio de estequiometría en el cual nos dicen que si se hacen reaccionar 4 gramos de una muestra cuya pureza en aluminio es del 75% en masa, con 400 mililitros de ácido clorhídrico de 0,6 molar, la reacción que se produce es aluminio más cloruro de hidrógeno para dar el cloruro de aluminio más hidrógeno. Apartado A, ajusta la reacción razonando cuál es el reactivo en exceso. Y apartado B, si se obtienen 1,85 litros de hidrógeno en condiciones normales, cuál será el rendimiento de la reacción. Bueno, este ejercicio es interesante por dos cosas. Similar a otros que hemos hecho anteriormente, pero en este caso pues nos piden o nos dan como dato la pureza y nos piden rendimiento. Y como nos piden rendimiento, bueno, pues es algo distinto que tenemos que saber hacer. Vamos primero con el apartado A. En el apartado A nos dicen que ajustemos la reacción. Bueno, pues lo primero la escribimos. Aluminio más cloruro de hidrógeno para dar el cloruro de aluminio más hidrógeno. Recordemos que el ajuste es un ajuste sencillo, se realiza por tanteo. Si cogemos esta sustancia como la sustancia que es más grande, vemos que en los productos tendremos un átomo de aluminio y por tanto en los reactivos necesitamos un átomo de aluminio, por tanto está ajustada.
Y 3 de cloro, por tanto, tendríamos que poner un 3 delante del cloruro de hidrógeno y ya quedaría ajustado. Y para ajustar el hidrógeno, pues pondríamos delante del hidrógeno 3 medios. Por tanto, la ecuación ya está ajustada. Y después nos dicen que razonemos cuál es el reactivo en exceso. Es decir, es un problema de reactivo limitante, puesto que tenemos dos reactivos, cantidades de dos reactivos, de aluminio y de cloruro de hidrógeno. ¿Cómo razonar cuál es el reactivo en exceso? Bueno, pues viendo qué cantidad de uno y de otro se necesita para consumir el otro reactivo por completo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué cantidad de cloruro de hidrógeno, del cual es fácil calcular los moles, necesitamos para consumir todo el aluminio, o qué cantidad de aluminio se necesita para consumir todo el cloruro de hidrógeno y ver cuál de las dos cantidades es la posible. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que, primero, ¿cuánto aluminio tenemos? De aluminio tenemos 4 gramos, 4 gramos de muestra, pero realmente no tenemos esa cantidad de aluminio porque su pureza es del 75%. ¿Qué quiere decir? Que solo hay 75 gramos puros de aluminio en cada 100 gramos de muestra. ¿Y eso qué es? Bueno, pues que tenemos 3 gramos de aluminio. Es decir, esa es la cantidad de aluminio que tenemos. A partir del aluminio calculemos el cloruro de hidrógeno que se necesita. Primer paso, pasarlo a moles, sabiendo que un mol de aluminio son 27 gramos. Y teniendo ya los moles y la ecuación ajustada, sabemos que por cada mol de aluminio reaccionan 3 moles de cloruro de hidrógeno. Con eso ya obtenemos los moles de cloruro de hidrógeno, que si multiplicamos sería 3 entre 27 y por 3, que nos da 0,333, es decir, un tercio. 0,33 moles de ácido clorhídrico. Si en la cantidad que me dan de disolución, 400 mililitros, 0,6 molar, hay esa cantidad de moles, pues entonces sí se llevará a cabo esta reacción y el aluminio sería el reactivo limitante. ¿Cuántos moles tenemos en esos 400 mililitros 0,6 molar? Bueno, pues lo podemos calcular aquí, sabiendo que el número de moles se calcula como molaridad por volumen. Por tanto, el número de moles sería molaridad 0,6 y volumen expresado en litros 0,4. Al multiplicar 0,6 por 0,4 nos da 0,24 y como 0,24 es una cantidad menor que 0,33, que es lo que necesitaría de cloruro de hidrógeno para consumir todo el aluminio, lo que quiere decir es que no tengo esa cantidad de hidrógeno. Por tanto, esta reacción no se va a llevar a cabo y el reactivo limitante será el cloruro de hidrógeno. De todas formas, lo comprobamos. ¿Cómo? Pues utilizando todo el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, y viendo qué cantidad de aluminio se necesitaría. Para ello, pues cogemos los 0,4 litros por 0,6 moles por cada litro, que es la definición de molaridad. Ya tendríamos los moles de cloruro de hidrógeno. Lo relacionamos con el aluminio, sabiendo que 3 moles de cloruro de hidrógeno reaccionan con un mol de aluminio. Y lo pasamos a gramos para compararlo con esos 3 gramos de aluminio que teníamos, sabiendo que un mol de aluminio son 27 gramos. Por tanto, 0,4 por 0,6 entre 3 y por 27. Eso nos da un valor de 2,16 gramos de aluminio. Es decir, que para consumir todo el cloruro de hidrógeno necesitamos 2,16. Como tenemos 3 gramos, esta reacción sí se va a llevar a cabo y confirmamos lo que decíamos, que el reactivo limitante es el cloruro de hidrógeno y que el reactivo en exceso es el aluminio, que es lo que nos pedían. Y en el apartado B nos dicen, bueno, pues si ya sabemos cuál es el reactivo limitante, a partir de él calcular el rendimiento de la reacción, sabiendo que en la realidad se obtienen 1,85 litros de hidrógeno en condiciones normales. Bueno, pues como tenemos que el reactivo limitante es el cloruro de hidrógeno, que son 0,24 moles
de cloruro de hidrógeno, los que tenemos inicialmente, pues directamente calculamos cuánto hidrógeno se obtiene, cuántos moles de hidrógeno se obtienen, sabiendo que por la ecuación ajustada que obtenemos 1,5, que es 3 medios, moles de hidrógeno por cada 3 moles de cloruro de hidrógeno. Y ya tendríamos los moles de hidrógeno. Y para calcular el volumen real, teniendo en cuenta que son condiciones normales, pues utilizamos el concepto del volumen molar de un gas en condiciones normales, sabiendo que un mol de hidrógeno en condiciones normales ocupa 22,4 litros. O podríamos utilizar pues, la ecuación de estado de los gases para calcular ese volumen. De tal forma que si hacemos la operación 0,24 por 1,5 entre 3 por 22,4 nos da 2,688 litros de hidrógeno reales. Pero claro, nos dicen que, bueno, reales no, perdón. Litros, borramos esto, teóricos. ¿Por qué reales son lo que nos dan en el enunciado? 1,85 litros de hidrógeno reales. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que el rendimiento de la reacción es menor del 100%. Y lo que nos piden es calcular ese rendimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento? Pues el rendimiento se calcula dividiendo la cantidad real entre la cantidad teórica, que es la mayor, y por 100, para expresarlo en tanto por ciento. Por tanto, 1,85 entre el 2,688 y por 100 nos da un rendimiento del 68,8%.